Saludos y bendiciones a todos. Grato volver a tener un encuentro con todos ustedes. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera clase de trigonometría del segundo periodo. Bueno, esperando que estén cumpliendo con todas las normativas y todo lo que se está estableciendo. Importante. Y bueno, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy tiene que ver con los triángulos y específicamente los triángulos que involucran al teorema de Pitágoras. En esta oportunidad vamos a conocer en un primer plano a Pitágoras. En una ocasión les pasé un video de Disney. Espero que lo hayan disfrutado. Más adelante voy a hacer preguntas sobre él, sobre el video. Dice que Pitágoras de Samos se cree que nació entre el año 582 y muere en el año 507 a.C. Fue un filósofo matemático griego famoso por su teorema de Pitágoras, que en realidad pertenece a la escuela pitagórica y no solo al mismo Pitágoras. Eso quiere decir que él hizo una propuesta, pero no fue él el que dedujo el teorema. Su propio teorema él no lo dedujo. Quien lo demostró fue uno de sus discípulos llamado Hipaso de Metaponto. Incluso hay muchas versiones sobre la demostración de ese teorema. Okay, para conocer un poquito el teorema tenemos que irnos a otros parámetros, a otros temas, que incluso esta parte también será evaluado. Vamos a recordar lo que son cuadriláteros paralelogramos. Son polígonos de 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos rectos o de 90 grados. Esas condiciones obligan que los lados estén paralelos 2 a 2. Bueno, vamos a ver los cuadriláteros. Ahí están. Tienen 4 lados, tienen 4 ángulos. Ahí están los 4 puntos rojos o 4 esquinas en rojo que indican que son ángulos de 90 grados. Y tiene lados que están paralelos. Ok, 2 a 2. Fíjate bien que en este caso el cuadrado cumple esa condición y por esa razón que se llama cuadriláteros paralelogramos. Cuadriláteros porque tienen 4 lados y paralelogramos porque por lo menos 2 de sus lados en este caso están en paralelo. En este caso los dos, el de arriba y el de abajo, están paralelos y los laterales están paralelos. También el rectángulo cumple con esas condiciones. Fíjense bien, paralelos los dos de arriba y de abajo y los dos de al lado. Es importante conocer el área de un cuadrilátero. El área de un cuadrilátero está fundamentado en la base y en los lados. Y bueno, dice que el área de un cuadrilátero es, lo aprendimos así, base por altura. ¿Okay? O simplemente la multiplicación de un lado por el otro lado. La manera correcta como se escribe es como está en la última fila. ¿Okay? El área de un cuadrado es igual a B por B. ¿Okay? Importante recordar en este momento esta fórmula, ¿no? Vamos a ver la siguiente problema. Para calcular el área de este cuadrado de 3 centímetros por 3 centímetros, simplemente lo que hago es multiplicar 3 centímetros por 3 centímetros, 3 por 3, 9, y los centímetros quedan elevados al cuadrado porque acuérdense que estamos calculando área. El rectángulo, uno de los lados es más largo, entonces sería 10 milímetros por 10 milímetros. Okay. Aquí tenemos entonces
El área de ese rectángulo sería 10 milímetros por 3 milímetros, se multiplican 10 por 3, 30, y los milímetros quedan elevados al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos obtener de un cuadrado o de un rectángulo? Podemos obtener también el área de un triángulo. ¿Qué pasaría si yo a este rectángulo lo corto o le hago un corte por la mitad? ¿Ok? Y deseo calcular el área de ese triángulo. Fíjense bien que es la misma fórmula, lo único es que como es la mitad, ahora lo voy a dividir entre 2. Fíjense bien la diferencia entre la fórmula de arriba con la de abajo. La diferencia es que ahora como es la mitad, lo divido entre 2, y por eso es que desde incluso aquellos que tuvieron la oportunidad de ver las áreas de las figuras geométricas, siempre nos han dicho que el área de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver un ejercicio, una altura de 3 milímetros, una base de 10 milímetros. Se multiplican 10, que es la base, por la altura 3 milímetros, dividido entre 2, y eso va a dar 30. 10 por 3, 30 milímetros al cuadrado, y al dividirlo entre 2 da 15. Fíjense bien que en el ejercicio anterior el rectángulo daba 30 milímetros, y ahora al dividirlo entre 2 tenemos la mitad, 15 milímetros al cuadrado. Recordando un poco lo que son las áreas de esta figura geométrica, que la vamos a necesitar también para conocerlo para el teorema de Pitágoras. Sin embargo, más adelante también vamos a estar evaluando este tipo de figura geométrica y con respecto al área, ¿no? Ahora, el teorema de Pitágoras tiene que ver mucho con los triángulos, por eso es que llegamos hasta ahí, y para estar claro algunos aspectos sobre el triángulo debemos conocer el triángulo, ¿no? Y su concepto. Es un polígono que está formado por, vamos a construir el concepto. Los elementos de un triángulo son los puntos, es la puesta del lápiz en el plano, se le asigna a cada punto una letra mayúscula. Es decir, que un triángulo debe tener 3 puntos. Ahí tenemos parte del concepto, ¿no? Y los lados son segmentos de recta formados por puntos colineales. A cada lado se le asigna una letra minúscula. Ahí los tenemos. Ya vamos a ver lo que es el concepto de puntos colineales. Fíjense bien que ahí tenemos los lados con su letra minúscula a cada lado. Bueno, el concepto de colineal, puntos colineales, imagínense, o bueno, vean ahí en la imagen varios puntos en forma lineal. Eso es lo que significa puntos colineales. ¿Por qué se relaciona esto con los lados o una línea recta? Es porque una línea recta y los lados está formada por puntos, por muchos puntos que están de forma colineal. Y la forma fácil de saberlo es porque al alejar esa línea con puntos o acercar mucho esa línea con puntos a nuestra vista, ¿ok? Vamos a ver es una línea o una recta. Entonces, esa es la razón por qué se llaman puntos colineales. Entonces, ahí tenemos que un triángulo tiene 3 lados. Los vértices, la unión de un punto con 2 lados del vértice, ¿okay? A eso se le conocen que tiene entonces el triángulo 3 vértices. Fíjense bien que se escribe de esta manera. Y, por ejemplo, el vértice B se escribe de esta forma, con la B en el medio. El vértice A, con la A en el medio, vamos a irnos al triángulo acá. Fíjense bien, aquí está la A. ¿Y quiénes están a los lados? B y C. Por esa es la razón que la A va en el medio. Bueno, de la otra forma también se escribe el vértice C. Los ángulos. Los ángulos, bueno, hay muchas formas de escribir los ángulos. En esta parte lo escribí con letras griegas, ¿ok?
y tiene 3 ángulos. Si tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos. Y la suma de los 3 ángulos tiene que dar 180 grados. Entonces, unimos todo. El concepto de un triángulo es un polígono que está formado por 3 puntos, 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, y la suma de esos 3 ángulos tiene que dar 180 grados. Perfecto. Para poder conocer bien al triángulo que tiene relación con el teorema de Pitágoras, tenemos que conocer la clasificación de los triángulos según sus lados. Ya muchos de ustedes también deben recordar esto. El triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados iguales. En este caso son estos dos que están acá, lados iguales. ¿Cómo lo sé? Porque estos 2 ángulos son iguales. Por lo tanto, este es el triángulo isósceles. Y el único que es diferente es el que está abajo. Fíjense bien que este ángulo entonces es diferente a estos dos. El triángulo equilátero es el triángulo más conocido porque es el triángulo que tiene sus 3 lados iguales y por lo tanto sus 3 ángulos iguales. Y el escaleno, fíjense bien que las 3 esquinas son de diferentes colores, ¿ok? Eso quiere decir que los 3 ángulos son diferentes y los 3 lados también son diferentes. Ahora, resulta que según sus lados va a depender también los ángulos. Y tenemos los triángulos equilátero, isósceles y escaleno, que van a depender de el tipo de triángulo cuando son triángulos acutángulos. Dice que tiene 3 ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Que ninguno de sus 3 ángulos son de 90 o más, es decir, que son menores de 90 grados. Fíjense bien que el equilátero, el isósceles y el escaleno, los 3 ángulos obligatoriamente tienen que ser menores de 90 grados para poder ser triángulos acutángulos. ¿Por qué? Porque la condición es que sus ángulos tienen que ser agudos. ¿Qué significa agudo? Menores de 90 grados. Tenemos los triángulos obtusángulos, donde dice que un ángulo tiene que tener más de 90 grados. Entonces el equilátero no puede cumplir con esa condición. ¿Okay? Por lo que ya estudiamos lo que era el equilátero. Sin embargo, el isósceles y el escaleno sí pueden hacerlo. Este ángulo que está acá mide más de 90 grados, igual este que está acá mide más de 90 grados. Eso es lo que significa un ángulo obtuso. Y el triángulo que nos interesa, que es el triángulo rectángulo, incluso es el que vimos desde el principio, de que estábamos calculando las áreas y lo sacamos del cuadrado o del rectángulo. Este triángulo no puede cumplir tampoco el equilátero, tampoco puede cumplir esta condición. Solamente puede cumplir el isósceles y el escaleno. Es decir, que el triángulo rectángulo solamente puede ser isósceles, donde 2 de sus lados son iguales, o escaleno, donde los 3 lados son totalmente diferentes. ¿Ok? Ahora vamos a conocer la característica principal de un triángulo rectángulo, ya conociendo un poco sobre eso. Su característica principal es que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Puede ser un triángulo isósceles y escaleno, como ya vimos. El lado más largo del triángulo es el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Ok? Y vamos a colocar esto por acá. Y el otro lado, los otros lados están unidos al ángulo recto. Entonces, bueno, vamos a ver esas formas, como podemos ver esos triángulos rectángulos. Ahí los tenemos. Ellos pueden salir de cualquier cuadrado o de cualquier rectángulo que cortemos de forma diagonal. Ya lo vimos al principio. Y los ángulos rectos, ahí los tenemos marcados en rojo. El lado más largo, como lo dice el concepto, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Fíjense bien, aquí está. ¿Ok? Miren la diferente forma, es el lado que está opuesto.
Los otros dos lados son los que están unidos al ángulo. ¿Ok? El teorema de Pitágoras es todo triángulo, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados de los catetos al cuadrado. Eso fue lo que se dedujo del teorema de Pitágoras. Lo repito, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las longitudes de los catetos al cuadrado. Vamos a ver eso. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. El lado más largo se conoce como hipotenusa. ¿Ok? Ya sabemos por qué es el más largo. Y los otros dos, que se conocen como B y C, son los catetos y están unidos al ángulo de 90 grados. Y a eso se le deduce una fórmula que ya está establecida. Se puede demostrar, ¿sí? Claro que sí se puede demostrar, pero vamos a dejarle eso a la parte de los científicos y a los que van a estudiar ingeniería o ciencias puras, ¿no? Pero realmente el teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras es bastante sencilla de demostrar. Ahora, ¿qué nos interesa? El uso de ellas. Ahora, si yo necesito calcular A de esa fórmula, resulta que tengo un problemita ahí, que no está la A sola, tiene un 2. Y bueno, vamos a recordar un procedimiento matemático para poder eliminar ese 2. Muy sencillo, le coloco una raíz cuadrada. ¿Por qué una raíz cuadrada? Porque ella está elevado a la 2. Y si yo le coloco una raíz cuadrada, va a ser la inversa. Si yo le regalo una raíz cuadrada a ese lado de la ecuación, tengo que regalarle también una raíz cuadrada al otro lado. ¿Por qué? Porque estoy alterando la ecuación. ¿Qué va a permitir esto? Que el 2 del exponente de la A se va a eliminar con el 2 de la raíz. Y esto me va a quedar la A sola. Y esa es la fórmula con que voy a obtener el lado más largo del triángulo rectángulo que se llama hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si de esa misma fórmula me piden despejar B? B también tiene ese problema que también está elevado a la 2, pero primero vamos a despejar B elevado a la 2 a ver qué sucede. Lo primero que voy a hacer es dejar B en el mismo lugar donde está y C, que le está acompañando de ese lado, la voy a pasar al otro lado, pero negativa. La voy a dejar de ese lado, ¿ok? Porque no estaba afectando en nada. Fíjense bien que ya hice el despeje de B al cuadrado. Voy a voltear la expresión que va a representar lo mismo. Ahí está. Fíjense bien que es la misma que está en la parte siguiente de arriba, pero simplemente lo que hicimos es que volteamos la expresión. Ahora voy a cumplir el paso de eliminarle el 2 a la B y lo voy a hacer con la misma explicación que hice en la lámina anterior. Ahí está. A ambos lados le regalo una raíz cuadrada. Eso me elimina el 2 y automáticamente tengo la fórmula despejada de P, de uno de los catetos. ¿Ok? Para despejarse, voy a tomar la misma fórmula, la fórmula original, y ahora en este caso voy a dejar C. A B, que está sumando, la paso al otro lado restando, la dejo en las mismas condiciones, volteo la expresión, le coloco la raíz para eliminarle el 2 a la C, elimino el 2, ¿ok? Del exponente con la raíz y me queda también la expresión de la fórmula en C. Ahí está. Una buena ayuda para recordar cómo que se hacen estos procedimientos matemáticos y lo hice 3 veces para que quedara bien claro, ¿ok? Vamos a hacer un problemita. Ahí tenemos un edificio, 2 edificios que están unidos, uno más pequeño que otro. El A es mucho más alto que el B y tengo 2 personajes, uno a la izquierda y uno a la derecha. El personaje que mira el edificio A está a 5 metros y el personaje que mira el edificio B está a 3 metros.
La altura del edificio más alto es de 12 metros. Tengo por aquí un dato de 9 metros de las puntas de los edificios en forma diagonal que es de 9 metros. Y tengo una distancia del hombre que está en el lado derecho mirando la punta del edificio más pequeño que es de 5 metros. ¿Okay? ¿Qué me piden? Me piden la distancia que está el hombre que mira el edificio A, me piden la altura del edificio pequeño, más pequeño, y bueno, para completar me piden el ancho, ese ancho del edificio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esos cálculos, prestemos atención y vamos a utilizar todas las herramientas que hemos aprendido. Vamos a comenzar primero con el edificio A. En el edificio A me están pidiendo el lado más largo de ese triángulo. Fíjense bien que tengo un triángulo rectángulo ahí, donde la base es 5 metros y la altura es 12 metros. Y me piden el lado más largo, que sería la hipotenusa, por eso es que voy a usar esa fórmula. Lo voy a cambiar los valores. B vale 12, C vale 5, 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25. La suma de esos valores me da 169 metros al cuadrado. Al sacar la raíz me da 13 metros. ¿Ok? Es decir que ya no es una incógnita. ¿Ok? Ahora ese valor vale 13 metros. Fíjense bien que cómo sé que ese resultado está bueno, porque el lado más largo de ese triángulo es el que acabo de calcular. Si los otros dos lados, uno vale 12 y el otro vale 5, y el que acabo de calcular vale 13, entonces estoy bien. ¿Por qué? Porque es el lado más largo de ese triángulo. Vamos al edificio B. Fíjense bien que en ese triángulo me están pidiendo un cateto, que es la altura. Por lo tanto, voy a usar esta fórmula que ya hicimos el despeje. Tengo la base que es 3 metros y tengo el lado más largo, que en este caso es A, que es 5 metros. Vamos a sustituir. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Tenemos que es 5 metros al cuadrado menos 3 metros al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. La resta de ambos me da 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, ya con eso tengo la altura del edificio. Aquí la tengo, la voy a marcar en el edificio y me da 4 metros. Ahí la tenemos. Ahora, en el triángulo que tengo en la parte de arriba, que está entre los dos edificios, solamente tengo un solo valor, el que es la zona que está, la línea verde que tengo ahí, que es 9 metros, y no tengo los otros dos valores de los catetos. Me falta tener un valor de ahí para poder aplicar la fórmula. Acuérdense que la fórmula tiene tiene tres variables. Necesito 2 por lo menos para poder calcular. ¿Ok? Entonces, para eso voy a tener que hallar uno de los lados y tengo una forma de hacerlo. Ya yo tengo la altura del edificio más alto y tengo la altura del edificio más pequeño. Es decir que si yo resto la altura de 12 metros, que es el edificio más alto, menos el edificio más pequeño, que son 4 metros, eso me va a dar 8 metros. Por lo tanto, voy a obtener el valor de la altura, de la diferencia que hay entre el edificio más alto y el edificio más pequeño. ¿Y cuánto es eso? 8 metros. ¿Okay? Entonces, ya con eso, ya yo puedo calcular el otro triángulo, el triángulo que está en la parte de arriba de los dos edificios. Entonces, bueno, para eso me están pidiendo C, que es la parte base del triángulo, y bueno, voy a usar la otra fórmula, de C igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B cuadrado. Sustituyo. A, ¿cuánto vale? 9. B, ¿cuánto vale? 8. 9 al cuadrado es 81, 8 al cuadrado es 64. La resta de ambos da 17 metros
al cuadrado y la raíz cuadrada de 17 son 4.1 metros. Y ya con esto logramos calcular, utilizando el teorema de Pitágoras, logramos calcular todas las incógnitas que nos estaban pidiendo. Entonces el ancho del edificio más pequeño en el techo es de 4.1 metros. Así que, bueno, con esto culminamos. De verdad espero que sea para tener nuevos conocimientos, para manejar estos conocimientos del teorema de Pitágoras. Y bueno, ahora a partir de este momento voy a dar las indicaciones por el WhatsApp. Dios le bendiga.